Un video playero más en las playas de El Salvador. Les cuento que nos hemos pedido hasta uno de los hoteles todo incluido más famosos de todo El Salvador. Hoy, chicos, nos venimos a Decameron Salinitas a ver cómo está actualmente en 2023. Y es que hace aproximadamente 3 años lo visitamos y la gran mayoría de actividades no estaban disponibles por los protocolos de bioseguridad. Así que la aventura del día de hoy nos hemos venido a ver qué tanto han cambiado en este lapso de 3 años. Vamos a ver también lo más importante, cuánto cuesta hospedarse aquí, qué tipos de actividades podemos encontrar y bueno, para los que les gusta comer, qué tipo de comida podemos saborear en esta aventura. Así que no se diga más, arranquemos la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Pero sí, ya vamos rumbo a nuestra habitación, que aquí estoy leyendo que nos tocó en el piso número 5. Así que ustedes pueden optar por las graditas o pues el respectivo ascensor. Aquí es donde viene el primer dilema de la aventura del día de hoy. Si querés, Sofi, que el ascensor baje, ¿cuál le das? No hay. Es que el ascensor le apretas a donde vas. O sea, Fran toda la vida lo ha hecho mal. Vos querés subir, apretás. Si el ascensor está arriba y vos estás abajo, tenés que apretar el de abajo. No, tenés que apretar. Porque el ascensor tiene que bajar. ¿Dónde vas vos? Ajá, tienes que apretar a donde vas. O sea que viví engañado toda mi vida. Hoy sí, lo que todos querían ver, la habitación. Se la voy a mostrar rapidito. Por aquí tenemos 2 camas. Esta es una habitación para 2 personas. Tenemos aquí como un minibar por si quieren algo ustedes, un juguito de tamarindo, alguna agüita, algún juguito. Por aquí tienen televisión para ver alguna película en la noche. Por aquí tiene como un pequeño escritorio por si se quieren sentar con la computadora por acá. Aquí tiene también como otra mesita por esta otra zona. Y lo que más caracteriza esta habitación, bueno, la mayoría de habitaciones del Decameron es que tienen una vista increíble a esta zona de la piscina y a la playa. Espérense, casi se me olvida mostrarles cómo es el baño, miren. Por aquí tenemos también una secadora para que ustedes se planchen el pelo en la mañana. Y ya, básicamente aquí el servicio. Por aquí la ducha para que se bañen más tardecito. Y en esta otra parte tiene un pequeño closet para que cuelguen la ropa. Por aquí también tiene una caja fuerte para que pongan sus cositas. Así que no se preocupen. Aquí la guardan sanas y salvas. Y bueno, por aquí también tiene como un teléfono por si ustedes quieren hacer alguna llamadita. Por aquí les ponen como un directorio con unos números de ayuda por si quieren, por ejemplo, algún spa, algún boutique, se les perdieron las llaves, algún servicio, alguna bebida. Solamente agarran el teléfono y llaman. Pero bueno, y sí, ya les mostramos la habitación. Hora de salir a explorar y conocer un poco de lo que podemos encontrar aquí en Decameron Salinitas. Así que démosle. Y es que este lugar es tan grande que cuenta con más de 500 habitaciones en sus 270,000 metros cuadrados. Aquí van a encontrar de todo, bichos. Comida ilimitada, shows nocturnos, baile, discoteca, salón de juegos, entretenimientos, actividades deportivas, bebidas ilimitadas. También van a encontrar un sinfín de piscinas para adultos y para las bendiciones y un montón de cosas más. Para llegar aquí se pueden guiar en Maps poniendo Decameron Salinitas y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Incluso en algunas partes del trayecto pues hay letreros para que uno se vaya guiando y no se vayan perdiendo. Y justamente cuando lleguen a este punto, como un registro de vigilantes, ahí dan su reservación y ellos les van a estar diciendo en qué parte hacer el check-in. Ya después del check-in les van a estar dando como estas pulseras dependiendo la habitación y en la torre en la que ustedes se hospeden. Como un dato curioso, al entrar ustedes seguramente van a ver mucha arquitectura como esta que ven en pantalla, muchas estatuas aquí, muchas estatuas allá, y es que el hotel ha tratado de representar de la mejor manera posible la cultura maya que está bien arraigada a El Salvador, y es por eso que en muchas partes, como diferentes restaurantes, diferentes salones, van a ver que incluso están en nombre maya. Así que eso a mí me ha parecido realmente increíble, la forma de representar la cultura maya dentro de este hotel. Como otra cosita chiva que se van a encontrar, y si tienen un poquito
de suerte, pues van a encontrar por ahí uno que otro amiguito en la grama, caminando, tomando el sol. Por ahí nos encontramos como unos caimanes, como unas iguanas. Que nombre, van a encontrar de diferentes tamaños, de diferentes colores, tan bonitas, pero eso sí, tan grandes. Y en esta aventura me anda haciendo barra, aquí anda Tulio Turcios. Aquí una nueva aventura, a punto de comer todo lo que hay aquí porque toda la comida. Exacto, aquí anda Valmor. Aquí disfrutando. Y bueno, por aquí anda Sofi, que en el video anterior me preguntaron dónde estaba la Sofi. Estaba incapacitada por mis cortales. Sí, bichos, le sacaron una muela a la Sofi, pero ya se recuperó. Si no, ahorita la va a limpiar con un trago, pero de agua. Y es que les cuento que el lugar es realmente grande. Desde el punto donde nos encontramos ahorita hasta el punto donde los quiero llevar hay aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Así que ahorita, para resumirles un poco de las cosas que pueden encontrar en ese kilómetro, lo voy a caminar por ustedes y les voy a ir mostrando un poquito de las cosas que pueden encontrar por ahí. En este sector que ven por acá encontramos lo que es un restaurante de comida tailandesa, que ya vamos a venir a conocer otro ratito. Por aquí contamos por aquí con una piscina para las bendiciones por acá. Esta piscina que ven por aquí es un poquito ya más grande. Y bueno, en esta toma aérea que están viendo ahorita en pantalla, pues pueden ver que en todo el kilómetro que vamos a caminar en la aventura de hoy hay una piscina a la cual ustedes se pueden meter. Y así caminamos otro ratito, pues pueden encontrar en diferentes partes de las piscinas como estas sillitas para que uno se pueda igual acostar también. De hecho, creo que de estas sillas hay un montón en todos lados que uno mira, va a encontrar una. Bueno, aquí hay otras por aquí, otras por acá. Así que no, hombre, sigamos. El centro de kayaks, y es que si ustedes quieren hacer alguna exploración marítima, aquí tienen los kayaks a los cuales ustedes se pueden subir. Eso sí, es por la mañana, así que otro ratito vamos a venir a mostrarles cómo este rollo por acá. Así que no, hombre, para mientras vamos a seguir explorando a ver qué más hay por acá. Aunque no, hombre, bichos, ahorita vamos a caminar bastante. Ustedes ahí en pantalla no van a sentir nada. Hey, ¿qué tal? Ustedes ahí en pantalla no van a sentir nada, pero para que vean que me estoy sacrificando por ustedes, vamos a llegar hasta el final. Así que no, hombre, démosle. Encontrar son como estas sillitas igual, pero para que no les pegue el sol han puesto aquí como un ranchito. Por acá tenemos otra, por acá tenemos otra, así que si quieren venir a relajarse, ver el bello atardecer con estas vistas increíbles, pues las van a ver desde acá. Una de las piscinas principales, esta ya es para adultos porque tiene 2 metros de profundidad. Y justamente por acá a la par tenemos lo que es el restaurante Chac Balang, que vendría siendo el restaurante principal de aquí de Decameron. Aquí en la mañana, o sea en el desayuno y en el almuerzo hay buffet. Ustedes pueden venir a agarrar aquí lo que ustedes quieran, pero aquí se lo voy a venir a explicar otro ratito para que vean más detalladamente el tipo de comida que pueden encontrar acá. Piscina, chicos, que aquí esta está un poquito más sola. Igual es otra piscina para adultos, pero como les comentaba anteriormente, en casi todo el kilómetro que estamos caminando ahorita van a encontrar una piscina. Ya por acá encontramos el Maya Grill Steakhouse, que este es otro restaurante para las personas que quieran venir a echarse un snack o algún plato fuerte de carne, lo pueden hacer. Sudando la gota gorda, pero creo que vamos 70% ya. Ya en el último recorrido. Ufa, qué calorcito, pero ya casi. Por acá llegamos a un lugar que seguramente a muchos de ustedes les va a gustar, y es la cevichería. Aquí ustedes pueden venir a pedirse algún cevichito, algún snack de ceviche, se lo van a dar acá. Y se sientan aquí con esta vista increíble en estas mesitas que ven en esta área de acá. Finalmente llegamos a la última piscina. Aquí igual es una piscina para adultos y por acá hay un tobogán que, bueno, ahorita creo que no hay nadie tirándose. Nosotros tal vez nos tiramos, pero otro ratito. Ténganme paciencia, chicos. Y aquí tenemos el restaurante Olivo, que aquí vendría siendo igual como un food court, que vendría siendo otro de los 5 o 6 restaurantes que pueden encontrar aquí en Decameron.
con este calorcito cae bien un cevichito. Por ahí nos encontramos como estos kioscos que ven en pantalla, que es como una cevichería, lo habilitan a diferentes horas del día. Y aquí solamente ustedes vienen, hacen una cola, se encuentran cola y piden el ceviche que ustedes quieran, cuantas cantidades ustedes quieran. Nosotros nos pedimos por acá 2 cada uno, vamos a darle la respectiva probadita. Sofi, ¿qué te parece? Están bien ricos. ¿Están buenos? Vamos a ponerlos a prueba. Y es que no, hombre, aquí, bichos, en cuanto al tema de la comida, es de venir con el estómago bien vacío, porque van a terminar quizás con unas 5 libras más de tanta comida. Miren, por aquí tenemos el bocadito. Venga para acá. Y es que bueno, en cuanto a los restaurantes, les cuento que son 6 en total. En la hora del desayuno ustedes pueden ir a 2 restaurantes diferentes. El Chac Balan, que es este que están viendo ahorita en pantalla, que tiene como unos dibujitos de color rojo. O pueden optar por ir al restaurante Olivo, ahí también van a encontrar comida. Nosotros dimos por ahí también la inspección respectiva, a ver qué tipo de comida podían encontrar. Vimos aquí frijolitos, pancakes, vimos también por acá huevos, fruta, de todo un poquito, yogur, para mantener la dieta también ahí, un yogurcito griego, incluso hasta tol de fresa. Ya en la hora del almuerzo pues pueden ir a comer al buffet, siempre en este restaurante Chac Balan, pero aquí les voy a mostrar detalladamente pues el tipo de comida que pueden encontrar, porque ahí les hice una review más detalladamente. Y bueno, sí, chicos, han abierto el restaurante. Este lo abren a las 12, cabalito en punto. Vamos a ver qué podemos encontrar. Miren, por aquí parece que hay como una especie de ensaladas por la parte de acá, pepino, rábano, un poquito de piña. Por aquí son como unos cócteles. Por acá tenemos, parece ser que esto es como chimichurri. Por acá tenemos más aderezos que ustedes le pueden agregar para mantener la dieta fitness. Aquí un poquito de zanahoria, más ensaladas por acá, un poquito de limón. Por acá parece ser que se tienen un poquito de pollito, verduritas por acá. Yo creo que va a ser una decisión bastante difícil el decidir qué vamos a agarrar en la aventura de hoy. Por acá tenemos un poquito de carne, un poquito de arroz, tamales de elote por acá. Por acá también tenemos más albóndigas de carne. Vamos a ver el otro lado, parece que hay unas papitas por allá. Sofi, ¿qué es esto de aquí? Vegetales, berenjena y pimientos y cebolla. A la par parece que hay... Papa, y el otro creo que es como chuleta. No sé si de res o de cerdo. ¿Qué va a agarrar en la aventura de hoy, señorita? Yo agarré unas albóndigas y voy a tal vez tomarme una sopa y ensalada. No, yo encuentro un poquito difícil a ver qué agarro, porque hay de todo un poquito. Por acá tenemos, creo que esto es pescado. Por acá tenemos, ¿qué es? Whisky. Por aquí un poquito de pastas. Esto sí no. Bueno, aquí te lo tira el nombre, ve, unas lentejas. Por el otro lado tenemos un poquito más de arroz blanco. Por acá tenemos unos garbanzos, un poquito más de elote. Y por allá igual tenemos más albóndigas en la otra área que ven por allá. Y si ustedes son fanáticos de los postres, por aquí tenemos bastante variedad de la cual ustedes pueden agarrar. Así que vamos a ver. Ufa. Para los fanáticos del pan dulce, esta parte está 10 de 10. Ya a la hora de la cena, pues nos fuimos al restaurante Thai, que vendría siendo como comida tailandesa para los amantes de la comida oriental o para los amantes del sushi también. Ahí pedimos un poquito de todo para mostrárselos a ustedes, pero si ustedes no quieren venir a este restaurante Thai, ojito, tienen que hacer ustedes una reservación. Justamente después de hacer el check-in, hagan la reservación. Como la hago tío Fran, pues pueden pedirle información a las personas que los estén registrando, o si no, en unos códigos QR que ellos les van a estar brindando. Ahí tienen que hacer la reservación, porque la capacidad de personas en estos restaurantes de comida a la carta es limitada. De hecho, hubo otro día que fuimos a este otro restaurante que se llama Steakhouse, que aquí venden variedad de comida, pero enfocada a la carne. Yo me pedí por aquí una hamburguesa, los bichos ahí se pidieron un lomito de aguja, entre otras cositas más. Así que siento yo que el truco para lograr ir a esos restaurantes de comida a la carta, pues es reservando justamente después de hacer el check-in. Igual, si ustedes no alcanzan a reservar y no alcanzan cupo ahí, pueden ir también a los 2 buffets disponibles para que no tengan problemas. O si no, igual ya en diferentes puestos en todo Decameron pueden encontrar como diferentes puestecitos de snacks para darles ahí. Si quedaron con hambre después del almuerzo, ahí les dan ceviche, les dan hamburguesas, de todo un poquito. Así que ya no se diga más, demasiada información de comida. Provechito.
Buenos días, chicos. Vieran que hoy hemos arrancado la mañana con ánimos, así que si me ven un poquito con cara de sueño es porque son las 7 de la mañana y es que vamos a arrancar una actividad aquí en Decameron. Una actividad que solamente está en algunas ocasiones y es que estamos hablando de los kayaks. Cuando la marea lo permite, uno se puede subir a los kayaks, salir a explorar un poquito de las aguas de por ahí en Decameron y lo tenemos aquí enfrente. Y bueno, chicos, por aquí llegamos al área del jacuzzi. Si ustedes quieren meterse por acá, les cuento que tienen que hacer antes una previa reservación aquí en el área del gimnasio. Solamente les dicen que se quieren bañar y ya con eso pueden meterse. Les van a estar dando los horarios disponibles en los cuales ustedes pueden entrar, porque les cuento que cada set o cada reservación dura 30 minutos. Después de esos 30 minutos salen las personas, vienen a entrar más personas. Así que constantemente están entrando nuevas personas, saliendo. Ojito con eso. Tío Frank, ¿y tengo que pagar algo para ir al jacuzzi? Pues es completamente gratis, está incluido, eso sí, siempre y cuando ustedes hagan su reservación previa antes de meterse. Igual les van a decir que se duchen, ahí los van a poner en como un baño para que se den una bañadita y después ya pueden meterse al jacuzzi sin ningún problema. Así que bueno, vamos a meternos porque se ve relajante, se ve burbujeante. Bueno, Tulio ya está en otra dimensión de relajación. Caminando un poco íbamos y que nos encontramos aquí las clases de baile. Si ustedes quieren venir acá a bailar un rato, cipotes, a mover el bote, todos los días en Decameron a las 10:30 aquí la gente se pone a bailar. Por si quieren aprender o si quieren simplemente bailar un ratito, pues lo pueden hacer por acá. Bueno, chicos, aprovechando que vamos saliendo con Tulio de la clase de baile imaginaria, venimos aquí al bar. Aquí ustedes pueden pedirse un juguito de tamarindo o pueden venirse al bar de Minuta, que está abierto de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y el bar café, que está abierto de 10 de la mañana hasta las 6. Aquí ustedes pueden pedir una minutilla de cualquier sabor, si quieren una minuta dulce o si quieren algo así como un poquito más acidito. Así que ahí el muchacho lo está preparando con todo. El varón potente. Pero no, hombre, miren qué detallito me encontré. Y es que hoy en esta aventura me decidí yo a explorar un poco más el Decameron y me encontré con esta empresa que se llama Decameron Explorer. Y es que si ustedes quieren traslado directamente desde el aeropuerto de El Salvador hasta aquí a Decameron, ellos lo ofrecen, ellos cuentan con transporte. Y se preguntarán, tío Frank, ¿en qué parte de Decameron están ubicados? Porque Decameron es realmente grande. Y es que bueno, están justamente donde uno normalmente hace el check-in, avanzan un poquito, después giran a la derecha, siguen avanzando un poquito y justamente la parte del restaurante lo van a encontrar. Así que si ustedes no quieren manejar hasta acá, nomás aterricen en el aeropuerto, los chicos lo pueden ir a traer y ofrecen también diferentes tours a diferentes puntos turísticos de El Salvador. Así que para que se den una idea de cuánto cuesta, en la siguiente toma les voy a estar dejando pues los precios más detalladamente. Así que démosle.
Miren que quizás algo que nunca había tenido la oportunidad de visitar es la sala de videojuegos. Y es que para los que no sabían si hay una sala de videojuegos aquí en Decameron, me imagino yo más que todo para las bendiciones, pero la sala es solo para nosotros. Y bueno, me ha sorprendido ver que aquí hay un juego de mesa de hockey aerostático, entiendo yo. Aquí nos estuvimos echando unas batallitas con los bichos. Por aquí también encuentran diferentes juegos como FIFA, uno que otro de Mario, juegos de Kirby, Nintendo de Wii. Encuentran también gran variedad de juegos de Mario. Esto sí me ha sorprendido, como Mario Strikers. Hay unos de carreras por acá. Y pues el respectivo juego de Mario Kart, que más de algunos lo ha de haber jugado. Siguiente parada, y es que hay diferentes actividades que uno puede hacer. Digamos, está esa de los videojuegos, pero si ustedes quieren mantener a su bendición también atlética, hay bicicletas que no tienen ningún... Mantener la forma, exacto. Hay bicicletas para que ustedes puedan salir a explorar, así que ahorita nos vamos dirigiendo a ese sector, porque eso sí, bichos, aquí se camina bastante porque el lugar es realmente grande, pero con las bicis se van a ahorrar toda la caminata. Sofi, ¿cómo te sentís? Bien. ¿Le gusta mi pelo en pecho? Bueno, sí, hora de partir. Vamos con el cajito, toda la protección posible. Nos vemos, bichos. Vamos a dar un vueltín, a ver qué encontramos. Y es que sí, de vez en cuando sí cae bien irse en la bicicleta, dar una vueltecita para relajarse un poquito. Así que vamos a explorar un poco la ruta de bicicletas, a ver qué podemos encontrar. Es que sí, bichos, a veces uno le dan ganas de andar así como al aire libre, relax, sintiendo el viento rebotar en sus rostros. Y es que bueno, me estaban comentando los chicos de la bici que una vez la reserven es completamente gratis, no tienen que pagar nada más. Les dan la bici 45 minutos para que ustedes anden explorando todas las calles aquí de Decameron. Eso sí, no se puede meter uno hasta la piscina, esto está prohibido, pero en cuanto a las calles como esta que ven por acá o esta otra de aquí de la derecha, pues las pueden salir a explorar sin ningún problema. Uf, esa bicicleteada estuvo rica, bichos. Pegué una sudada exquisita. Pero igual, si ustedes no son muy fan de las bicicletas, igual pueden optar por diferentes atracciones, diferentes juegos. En diferentes puntos de Decameron hay mesitas de ping pong para jugar, hay canchas de fútbol, también pueden encontrar canchas de básquet y canchas de tenis. Y hoy sí, chicos, estamos en la piscina. ¿Por qué estás automáticamente, tío Frank, de un solo en la piscina? Pues hay que seguir las reglas, no hacer saltos olímpicos. Por aquí está Sofi igual descansando. Por ahí anda Tulio ya, que anda un poquito cansadito, dice. Pero bueno, como un consejito, si ustedes vienen a las piscinas, les recomiendo que se vengan a las piscinas que están por la Torre 4. Estas son como las más solas, así que si ustedes quieren un poquito más de privacidad, pues yo les recomiendo estas, porque literal están solas para nosotros. Y bueno, chicos, les cuento que la noche ha caído y como parte de las actividades nocturnas que pueden hacer acá, nosotros ahorita vamos saliendo de este restaurante que se llama Thai. Aquí te ofrecen comida tailandesa, sushi por aquí, bastante comidita así como oriental, llamémosla así. Así que si ustedes son fan de esa comida, nosotros ahí le dimos la respectiva probadita. Culminamos con unos postrecitos. Y tío Frank, ahorita ¿para dónde vas caminando? Pues les cuento que ahorita vamos a ir a un show nocturno. Ahí tengo entendido que como que la gente baila, como que hoy ya está habilitada la discoteca, porque les cuento que hace 3 años cuando visitamos Decameron, pues ya saben que muchos, si no es que la gran mayoría de lugares estaban cerrados, pues hoy ya todos están abiertos, así que vamos a ir a explorar también un poquito de cómo es la discoteca, los shows nocturnos y uno que otro bar que se nos atraviese ahí. Yo por aquí ando el tajín por si se me atraviesa una michelada. Las pajas, bicha, tampoco, démosle. Y bueno, chicos, ahorita vamos llegando a lo que parece ser un escenario que hacen los shows nocturnos. Yo vine bastante temprano para agarrar puesto. Ustedes, si vienen temprano, pues pueden sentarse aquí, pueden sentarse por acá. Así que como un consejito, bueno, ¿por qué no sentarse aquí enfrente? Pues como un consejito, vengan temprano para agarrar puesto. Así que hoy sí, ya no digo más, lo voy a estar dejando con unas tomas de cómo estuvo el show, porque no, hombre, están a punto de comenzar. Así que no, hombre, démosle.
Pero sí se nos acabó la cora, ya vamos de regreso a hacer el checkout, chicos. Vamos cansaditos, pero felices. Tulio se emocionó ahí en la discoteca ayer. Pero sí, chicos, cuéntenme aquí en los comentarios qué les ha parecido. O bueno, muchos de ustedes seguramente ya han venido en alguna ocasión. Déjenme aquí qué les ha parecido. Yo me despido. Ha sido para mí un honor presentarles este lugar que teníamos 3 años de no visitarlos y le hicimos como una actualización para que vean qué cosas se pueden encontrar ahora para que se vengan. Pero hoy sí, no olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos En la próxima. En la próxima. ya se lo puede, Sofi, en la próxima.